me podría gustar más Piastri, pero no puedo negar que las carreras que está disputando ahora mismo Lando Norris son de campeón mundial. Vamos, dudo yo que muchos pilotos de la parrilla, aunque fuese con ese Red Bull, serían capaces de hacer lo que hizo Max Verstappen en el día de ayer. Valdría muchísimo la pena. A ver si la Fórmula 1 aprende y en vez de tanto circuito en Estados Unidos, tanto circuito urbano, hace más circuitos en Brasil igual de buenos que el circuito de Interlagos. Cuando un circuito es simplemente perfecto, ocurren cosas como estas: un sprint que verdaderamente funciona y una carrera cuya acción no se ha detenido en ninguna de las 71 vueltas. Esto es La Chica del Paddock y no olvides seguirme para no perderte ningún tipo de contenido. El Gran Premio de Brasil ha sido un auténtico espectáculo desde el principio hasta el final. Ha sido un fin de semana muy pero que muy ajetreado, con muchísima acción, y es que eso es lo que ocurre cuando llegas a Interlagos. Un circuito más que especial, ya no solamente para la Fórmula 1, sino también para los aficionados. El circuito de Interlagos es algo indescriptible, ya sea por la acción en pista, ya sea por las condiciones climatológicas, ya sea por su gente, que también hace mucho. Venir a este circuito, la verdad es que es un auténtico lujo, y tampoco es casualidad que sea uno de los pocos circuitos de la temporada en el que las carreras de sprint verdaderamente funcionan. Ha sido una carrera increíble, ya centrándonos en la del domingo. De verdad que desde la primera vuelta hasta la vuelta 71 estuve con los ojos como platos mirando al televisor sin saber muy bien qué estaba pasando, tanto en la zona no tan alta, pero en la zona alta media, zona media y la zona baja de la parrilla. Nos ha dado espectáculo para dar y regalar, así que no nos vamos a enrollar y vamos a empezar por el ganador de este gran premio, al cual se le está poniendo cara de campeón mundial. Lando Norris ha devorado este fin de semana. La verdad es que no hay nada malo que decir del piloto británico y ya está siendo costumbre. Ya en México fue un auténtico espectáculo lo que hizo el piloto británico en el Autódromo Hermano Rodríguez, y venimos a Interlagos, un circuito que quizás a él el año pasado se le complicó de más y muchos lo categorizan como la carrera en la que sí o sí Lando Norris dijo adiós al Mundial de 2024, y este fin de semana de verdad que ha sido imparable. Desde la primera práctica libre hasta la clasificación al sprint, la carrera al sprint, la clasificación normal, por llamarlo de alguna manera, y la carrera del domingo, Lando Norris ha sido alguien imbatible. Quizás hasta es irónico que el que más resistencia o el que más le podía complicar las cosas era un Kimi Antonelli, cuya irregularidad sorprende en esa temporada y que la verdad es que ha sido otro de los grandes pilotos. Pero vamos a centrarnos con Lando Norris, porque de verdad que a este tío se le está poniendo cara de campeón mundial. Nos guste más o nos guste menos, este Lando Norris es el que sí que queríamos ver esta temporada 2025. Un Lando Norris que no falla, un Lando Norris que es rápido, un Lando Norris que sabe mantenerse calmado cuando las cosas se complicaban, como era el caso del safety car y las lanzadas de carrera, tanto en la sprint como en la carrera del domingo. De verdad que me podría gustar más Piastri, pero no puedo negar que las carreras que está disputando ahora mismo Lando Norris son de campeón mundial. Alguno podrá achacar la velocidad del coche, que lo puedo llegar a entender, pero no creo que sea un gran condicionante. Al principio de la temporada, evidentemente sí, a ese McLaren no le podía parar ni Max Verstappen, pero conforme han ido pasando las carreras y conforme han ido evolucionando el resto de equipos, el McLaren ha sido un coche vulnerable. No olvidemos que esta temporada han ganado carreras, bueno, iba a decir los Mercedes, George Russell, y ha ganado carreras Max Verstappen. No ha sido un coche como por ejemplo pudo ser Red Bull en 2023, en el que era raro, como puede ser el caso del Gran Premio de Singapur, que un piloto fuera del equipo, que no fuese del equipo Red Bull, ganase un gran premio. Pero en esa temporada, el McLaren en determinado punto de la temporada, cerca de la mitad, ha empezado a mostrar debilidad. Y más debilidad ha empezado a mostrar en los últimos grandes premios, donde la clasificación se mide en milímetros y luego en carrera están las cosas tan pero que tan igualadas. De verdad que a Lando Norris no se le puede dar o no se le puede decir otra cosa que no sea enhorabuena, porque de verdad que muchos le pusimos en duda y es una realidad y tampoco hay que esconderse. Sí, tuvimos dudas de Lando Norris durante gran parte de esta temporada, y la verdad es que
él mismo nos podía llegar a transmitir estas dudas. Me da un poco esa sensación de que él mismo, conforme iban pasando las carreras, conforme iban sucediendo errores, conforme íbamos escuchando sus declaraciones, podíamos tener ciertas dudas sobre Lando Norris. Después de la carrera del Gran Premio de México, muchas dudas se diluyeron y después de este Gran Premio de Brasil, prácticamente, personalmente, se me han ido prácticamente todas las dudas sobre que Lando Norris se puede convertir en campeón del mundo. Y ojo, que me parecería un campeón del mundo justo. Bueno, es que la palabra justicia o justo es un poco subjetivo, pero me parecería un tanto meritorio si Lando Norris gana este mundial, si sigue con el ritmo que le hemos visto en estas últimas 2 carreras. No sé qué queréis que os diga, o sea, siempre comentamos y la gran mayoría de nosotros estamos de acuerdo con que tenemos más devoción hacia Oscar Piastri, pero es indudable que el ritmo que está mostrando Norris, haya sabotaje o no en McLaren, que esto ya es secundario, es digno de un campeón mundial y la verdad es que si lo llega a ganar, he de confesar que no me haría tanta ilusión como si lo ganase Piastri, pero no consideraría que... De hecho, si Lando Norris llega a ganar este mundial, claramente no me haría tanta ilusión como si lo ganase Piastri, pero sinceramente no consideraría que es un título desmerecido o que realmente Lando Norris no debería ser el ganador de esta temporada. Claramente no ha sido el mejor. No considero que ni Piastri ni Norris hayan sido los mejores durante esta temporada que llevamos, pero aún así el ritmo que están mostrando y las actuaciones que está haciendo, concretamente Lando Norris, en este punto de la temporada, son dignas de un campeonato mundial. En segunda posición tenemos a Kimi Antonelli y es que el piloto italiano ha sido uno de los grandes descubrimientos de este fin de semana. La verdad es que no me lo esperaba para postularse, ¿no? Como poleman para la clasificación al sprint y se quedó cerca, se quedó a milésimas y salió desde la segunda posición. Tampoco me lo esperaba muy fuerte ni en clasificación ni en carrera de cara al domingo y también supo mantenerse por delante de su compañero de equipo George Russell. Pero aún así mi sentimiento con Kimi Antonelli fue a más cuando de repente le vi que se estaba defendiendo de un Max Verstappen que tenía sed de esa segunda posición que se quedó para el piloto de Mercedes. La verdad es que ha sido una carrera bastante buena, un fin de semana bastante completo por parte de Kimi Antonelli. Quizás lo único que podríamos hablar es de ese incidente en el que se vio involucrado con Oscar Piastri y Charles Leclerc, quien tuvo que abandonar la carrera. Sí que considero que Kimi tenía un poquito más de espacio hacia la derecha con Leclerc respecto a la izquierda con Piastri, pero aún así no le culpo del todo al piloto italiano. Está claro que si alguien tiene que hablar de responsabilidades en respecto a ese incidente, lo miro más hacia Piastri y ya indagaremos, ¿no?, en el piloto australiano, que tenemos mucho que comentar, y quizás la relanzada que se le hizo un poco cuesta arriba tanto en la sprint como en la carrera del domingo, pero aún así me sorprendió desde luego porque tampoco es un circuito en el que Kimi Antonelli haya corrido con este tipo de monoplazas, porque en Fórmula 3 y Fórmula 2 creo, me quiere sonar que no corren en Interlagos, y que muestre este nivel en un circuito prácticamente nuevo para el piloto de Mercedes es cuanto menos sorprendente, porque Interlagos, y como hemos visto este fin de semana, puede ser un tanto traicionero, y dada la poca experiencia de Kimi Antonelli, este resultado este fin de semana le tiene que venir de perlas de cara a las carreras que quedan, a las 3 carreras y una sprint que queda para terminar la temporada, sobre todo si Mercedes quiere aguantar en el subcampeonato. En tercera posición tenemos a Max Verstappen. Yo de verdad este hombre... Sé que vengo todos los lunes a decir lo mismo, que no tengo palabras para describir a Max Verstappen, que no somos conscientes de la bestia que estamos viendo, que pasarán los años y seremos verdaderamente afortunados, o nos sentiremos afortunados por decir yo vi correr a Max Verstappen. Lo de este hombre no tiene ningún tipo de sentido. Contra todo pronóstico, señoras y señores, Max Verstappen termina en el podio. Sus opciones de cara al campeonato, pues quizás se han visto reducidas drásticamente, pero con carreras como la que vimos ya no solamente el año pasado en Brasil, sino también con la que hemos visto este año, demuestran una vez más que este hombre es una auténtica bestia. Saliendo desde el pit lane, porque maldito el día en el que Red Bull decidió meterle una configuración errónea a Max Verstappen de cara a la clasificación. Mira, me pongo la mano en el pecho solamente de recordar a Max Verstappen cayendo en Q1. Creo que mi memoria
no recuerda la última vez que Max Verstappen cayó en Q1. Además, dato curioso que lo vi en Instagram, la última vez que dos Red Bull cayeron en Q1 fue en 2006 y Kimi Antonelli tenía 43 días de edad. Simplemente como curiosidad. Y prosigo. Maldito el día en el que Red Bull le puso ese setup a Max Verstappen que le hizo caer en la primera mini sesión de clasificación. Luego comenzando con duros, que era una estrategia un tanto no sorprendente, pues, teniendo en cuenta que sale desde atrás, pero sí difícil de entender con tanto medio blando en mitad de la parrilla. Luego además, durante el safety, tiene un pinchazo por el incidente de Bortoleto. Bueno, una carrera catastrófica. Es el piloto junto a Yuki Tsunoda que más paradas ha hecho en el Gran Premio de Brasil. Paró 3 veces durante la carrera, una carrera de 71 vueltas, y aún así fue capaz de llegar a la tercera posición con total tranquilidad y aún así pelearle una segunda posición a Kimi Antonelli. Yo de verdad lo de este hombre es algo que ya me fascina, de verdad. Siento que vengo a decir lo mismo siempre, pero es que sigue sorprendiéndome Max Verstappen. Sigue sorprendiéndome. Es algo que no voy a entender nunca, porque anda que no le hemos visto dominar, anda que no le hemos visto pelear, adelantar con rudeza. Es algo que es que da gusto ver conducir a Max Verstappen. Yo es algo que nunca pensé que diría, porque nunca ha sido un piloto de mi agrado, pero de verdad que es que da gusto verle conducir. Al igual que hay otros que dices, ay, error por aquí, error por allí, ay, que se le ha escapado, ay, que se ha salido, ay... Max Verstappen de verdad que es un auténtico... Vamos, dudo yo que muchos pilotos de la parrilla, aunque fuese con ese Red Bull, serían capaces de hacer lo que hizo Max Verstappen en el día de ayer. De verdad que chapo para el piloto neerlandés. Es lo que he dicho un poco, ¿no? Introduciendo a este piloto. Sus opciones de victoria de cara al campeonato se reducen bastante. No sabemos qué hubiese sido si Red Bull hubiese acertado con el setup. A lo mejor hubiese ganado el Gran Premio. ¿Qué queréis que os diga? A lo mejor si no hubiese hecho esa última parada cambiando a neumático blando y si hubiese mantenido con el neumático medio, a lo mejor hubiese llegado a la segunda posición. No lo sabemos, no lo sabemos. Tampoco sabemos qué va a pasar en las próximas carreras, pero teniendo un poco en cuenta México y Brasil, se le complica bastante al tetracampeón del mundo conseguir su 5º título mundial, que no será porque no se lo ha merecido, que ese es otro tema, porque ya no solamente la carrera que vimos ayer, sino otras muchas carreras, como puede ser la de Italia perfectamente, que me viene ahora a la memoria, son un claro ejemplo de que Max Verstappen no necesita tener el mejor coche para a lo mejor no ser campeón del mundo, pero sí posicionarse como alternativa o como contendiente al título si las cosas se complican un poco con los de arriba. Yo es que de verdad que no tengo ningún tipo de nada, es que no tengo ninguna palabra más, o sea, no se me ocurre ningún otro adjetivo que no haya dicho ya para hablar de Max Verstappen. Es una auténtica locura y doy gracias a la vida por coincidir en cuanto a la línea temporal con este bicho, porque, lo dicho, da gusto ver conducir a Max Verstappen. En cuarta posición tenemos a George Russell, y es que el británico ha vuelto a ser el hombre invisible. Sinceramente, teniendo un poco en cuenta el ritmo de los Mercedes, me esperaba a un George Russell mucho más fuerte, y desde luego no me esperaba a Kimi Antonelli tan fuerte, pero el británico ha sido adelantado por su compañero de equipo en prácticamente todas las sesiones. Ha estado Russell en tierra de nadie, literalmente, con los dos Ferrari fuera de combate. El pobre se ha tenido que aburrir un montón, porque tampoco es que hayamos visto grandes batallas de Russell respecto a lo mejor al principio de la carrera, que estuvo un poco más movidito, pero aún así una cuarta posición, que es un grandísimo resultado teniendo en cuenta que Ferrari ha sumado un doble cero y que Mercedes recupera el subcampeonato. Ahora falta mantenerlo, ya que Red Bull, que no lo he dicho con Max Verstappen, pero Red Bull ha adelantado a Ferrari y ahora mismo los italianos son cuartos en el campeonato de constructores. Y en quinta posición tenemos que hablar de Oscar Piastri. No quiero decir que el fin de semana de Oscar Piastri ha sido decepcionante, porque es lo que llevo diciendo quizás en las últimas 4 carreras, desde Azerbaiyán, que llevo diciendo que el rendimiento de Oscar Piastri está siendo decepcionante, sino que creo que está siendo desmedido ya. O sea, creo que
la carrera de Oscar Piastri podría haber tenido un curso, o el fin de semana podría haber tenido un curso totalmente diferente a lo que estábamos viendo. Podría haber significado no un antes y un después, pero sí la recuperación del liderato del campeonato de pilotos. Recordemos que cuando llegó Lando Norris a Brasil tenía un punto de ventaja, ahora tiene 24, sumando los 8 puntos de la sprint y los 25 de la carrera del domingo. Y claramente se le está complicando a Oscar Piastri. Es otro fin de semana donde aparentemente lo tenía todo, porque tenía ritmo, porque tenía cierto potencial. Y es otro fin de semana en el que, ya sea por unas cosas o por otras, Oscar Piastri no ha estado. Primero, respecto a la sprint, es fácil y sencillo y lo va a entender toda la familia, y es que simplemente pisa un poquito de la tierra y se va fuera. Ahí eso lo podemos achacar a mala suerte, casualidad, porque también se fueron en ese punto Hülkenberg y también se fue Colapinto. Puede ser una cuestión milimétrica, ¿no? Porque al final cuando llueve en trazados así, por cuestiones milimétricas, por centímetros, que pisas un poquito más de por donde tenías que pisar y te vas fuera. No considero que sea un error de novato, porque mirar a Hülkenberg, que también lo cometió, pero sí que es cierto que hace mucho daño. Y luego de cara a la carrera creo que consiguió, o intentó, mejor dicho, intentó equilibrar un poco las cosas, de decir, vale, me choqué ayer en la sprint, pero hoy intento ganar esta carrera, y ese incidente entre Antonelli y Leclerc le salió muy, pero que muy caro. Sí que es cierto que yo en un principio dije, uy, me da la sensación de que le va a ser incidente de carrera, ¿no? Una relanzada, y se intenta colar por el interior, le da a Antonelli, no hay espacio. Bueno, al principio fue como mi interpretación, teniendo en cuenta cómo ha actuado la Federación Internacional en muchas otras ocasiones, ¿no? De bueno, pues ok, será un incidente de carrera. Cuando ya de anotado pasa a investigado, yo digo, ya sanción de segundos, y lo que no me esperaba es que iban a ser 10 segundos. En este caso, y lo hemos comentado alguna que otra vez, la FIA consideró que miró por las consecuencias, porque en muchas otras ocasiones en las que ha habido un toque en el que el piloto no tenía el vértice según los estándares de conducción, muchas veces las sanciones son 5 segundos. En este caso fueron 10, y considero que la gravedad de esta sanción es por cómo acaba la carrera de Charles Leclerc de manera tan abrupta por esa entrada descomunal a la curva de Oscar Piastri. He de admitir, y a lo mejor esto ya es un poco menos objetivo, que 10 segundos de sanción me pareció impresionante, o sea, me pareció bastante heavy, si tenemos en cuenta la acción aislada, que muchas veces hablamos de si la FIA tiene que juzgar la acción o juzgar las consecuencias. Y creo que en este caso la FIA juzgó las consecuencias. Igualmente, no sé hasta qué punto Oscar Piastri podría haber luchado por la victoria, porque cuando tiene el incidente y se queda por delante de Antonelli y está justo por detrás de Lando Norris, empieza a perder tiempo drásticamente. Seguramente sea algo del coche que tuviese roto, que algún elemento suelto. Si no, sería muy difícil defender el ritmo de Oscar Piastri una vez pasa a Antonelli y está en segundo lugar. Pero aún así es una sensación muy extraña. Yo, pues no quiero decir que me duele, porque no me duele, ¿no? Que Oscar Piastri no sea campeón del mundo, pero sí que es verdad que ¿cómo decirlo? Me desinfla un poco, porque teniendo en cuenta cómo estaba, o la historia, ¿no?, que estaba cogiendo esta temporada entre Norris, Verstappen, Piastri, los dos McLaren con las papaya rules, Max Verstappen que no le para a nadie, no sé, la historia esta que nos habíamos montado todos en la cabeza, pues era muy fácil ilusionarse y decir, ¡guau, menudo final de temporada que se nos está viniendo!, ¿no? Y luego entre el ritmo un poco más descafeinado de Piastri, errores en el monoplaza de Red Bull, en México fue la altura, aquí en Brasil ha sido la configuración de la clasificación. Uy, ya no es porque gane Norris o porque no gane Piastri o no gane Verstappen, sino porque creo que se nos podría haber quedado un final de temporada no igual a 2021, pero quizás cerca de esa mítica temporada. No sé ya qué consejo darle a Oscar Piastri. Claramente no va a escuchar este podcast, pero ni sabe quién soy.
pero no sé realmente qué es lo que hay, lo que pasa. Azerbaiyán fue un punto de inflexión impresionante. Hay una bajada de rendimiento descomunal desde ese Gran Premio, desde ese accidente en la primera, bueno, en la salida. No sé, pero algo tiene que encontrar el equipo de Oscar Piastri, ya sea Webber, ya sea el propio Piastri, para que el Mundial, que muy difícilmente tiene pinta, pero para que el Mundial vuelva a ser liderado por Oscar Piastri o finalmente ganado por el australiano. Y a partir de aquí espero que estéis cogiendo un bol con palomitas porque los pilotos que se vienen a continuación hicieron un auténtico carrerón. Fueron los verdaderos ganadores junto a Max Verstappen del Gran Premio porque se llevaron de adelantamientos y adelantadas impresionante. Empezamos por la sexta posición de Oliver Behrman, el pequeño inglés, como hemos llamado en este podcast, y de verdad que yo no sé qué le han dado de comer a este chico, no sé realmente qué introdujo Haas en Austin como para que el rendimiento sea impresionante, que este chico está, vamos, no es que no le pare nadie, es que, porque han quedado 5 pilotos por delante de él, pero respecto a la zona media está siendo el mejor piloto con diferencia. En los últimos 2-3 grandes premios, Oliver Behrman ha dado un salto de ritmo y de constancia impresionante. Y si además le sumas los adelantamientos que está haciendo el británico, no parece un rookie. Es que para mí Oliver Behrman en estas últimas 2 carreras no parece un rookie, ya sea por cómo clasifica o por cómo luego disputa la carrera. Es impresionante lo de este chico. De hecho, seguimos sin saber si tiene contrato para 2026. No lo sé, a lo mejor ya está confirmado, pero no soy conocedora de esa información. Pero desde luego que para mí Oliver Behrman sigue siendo un piloto que por ahora promete mucho de cara a futuro si hace las cosas bien y si está en equipos, ya sea como Haas o como otros más grandes, que le dan la oportunidad de hacer carreras como las que está haciendo en los últimos grandes premios. En séptima y en octava posición tenemos a Liam Lawson e Isaac Hadjar, y es que los dos pilotos de RB han sumado una de puntos que le han permitido ser ahora mismo sexto equipo de la parrilla. Y todos sabemos la millonada que se juegan estos equipos. Ya sea Haas, ya sea Aston Martin, que está séptimo, ya sea el Alpine, ya sea Sauber. Ahora mismo el equipo RB tiene 82 puntos, 10 de ventaja sobre el equipo Aston Martin. Yo os voy avisando de que esto no es tontería. Se están jugando millones y millones de dólares de cara al final de la temporada. Y desde luego que en cuanto a dupla, ¿no? En cuanto al equipo, la dupla más fuerte ahora mismo o la más sostenida o consistente están siendo estos dos pilotos. Porque en el caso de Oliver Behrman sí ha brillado el inglés, pero Con ha tenido una carrera horrorosa. En este fin de semana los Williams han desaparecido, aunque están en quinta posición. Luego también los Sauber, los pobres míos, fatal. Alpine, fatal. Aston Martin fatal, o sea, no es tontería estos puntos dobles, ¿no? del equipo RB, y de verdad que gran carrera por parte de ambos, porque yo durante gran parte de los adelantamientos que nos permitieron ver de Liam Lawson veía al piloto de RB fuera de la pista, pero no fue así que enhorabuena al equipo y a seguir sumando puntos porque hemos de decir que en cuanto a marketing y a redes sociales es el equipo que mejor está gestionando eso, que no importa mucho de cara a la clasificación en carrera, pero los que seguimos las redes sociales y los que estamos ahí viendo el contenido de los equipos, desde luego que RB se lleva la corona en cuanto a la creación de contenido. Seguimos con la novena posición de Nico Hülkenberg, que consiguió salvar un gran fin de semana a pesar del mal resultado en la sprint. Y en décima posición tenemos a Pierre Gasly, y es que el piloto francés clasificó estupendamente bien el sábado e hizo una gran carrera. Quizás terminó en esta décima posición por el doble abandono de Ferrari. Seguramente sí, si se hubiesen permanecido en pista los italianos, a lo mejor Gasly no hubiese sumado puntos, pero oye, aún así es un punto más que importante para el equipo Alpine porque no tienen esta cotidianidad, ¿no?, de aparecer dentro del top 10 y un puntito parece que no, pero sí que es determinante. Fuera del top 10 tenemos en 11ª posición a Alexander Albon, 12º Esteban Ocon, 13º Sainz y 14º Alonso. Me vais a permitir que salte de estos dos pilotos porque han sido un fin de semana muy pero que muy difícil. En Williams se equivocaron
por completo con la configuración del coche durante todo el fin de semana, y luego los Aston Martin es que apenas han tenido ritmo. Más allá de la buena clasificación de Alonso en la sprint, es difícil empezar a creer que este equipo puede luchar por cosas grandes en 2026. Ojalá que sí, de verdad que ojalá que sí, pero de momento no pinta del todo bien para el equipo británico. Luego tenemos en 15ª posición a Franco Colapinto, que literalmente intentó todo lo que pudo para deslumbrar durante gran parte, pues a gran audiencia, ¿no?, de sus fans en Brasil. Había muchísimos aficionados argentinos apoyando a Colapinto, que además aprovecho para mencionar que se ha confirmado su renovación de cara a 2026. Me gusta muchísimo esta noticia porque tanto tú como yo sabemos que el Alpine le ha limitado bastante en cuanto a rendimiento, en cuanto a potencial, que ha sido un coche muy inestable y que no hemos visto el Colapinto que veíamos en Williams ni el Colapinto que esperábamos ver en esta temporada 2025. Lo intentaremos ver en 2026 con esa nueva reglamentación. Seguimos dependiendo, eso sí, del rendimiento del equipo Alpine, pero que contará con motor Mercedes, que eso puede ser un avance bastante positivo, pero nos queda Franco Colapinto para rato. Luego tenemos en 16ª posición a Lance Stroll y cerrando la cola a Tsunoda, que el pobre no había por dónde cogerlo. Tuvo una sanción de 10 segundos, luego no la cumplió y le volvió a caer una sanción de 10 segundos. Que si además tenemos en cuenta que el equipo Red Bull no le cambió el setup, es decir, condujo la carrera con el setup con el que Max Verstappen cayó en Q1, el pobre poco tenía que hacer para, ya no te digo ni llegar a la zona de puntos, pero sí como para llegar a la 15ª posición. Tenemos que además sumarle el abandono de los dos Ferrari, Charles Leclerc con ese incidente con Piastri ya mencionado, y luego Lewis Hamilton, que no tuvo la carrera esperada, ni la que él se esperaba, ni la que yo me esperaba. Clasificó bastante mal, cayó en Q2 y aún así yo mantuve la esperanza con este hombre, pero aún así salir en la zona media tiene un precio, ¿no?, podríamos decir, y es que eres más propenso a verte involucrado en accidentes. El primero fue con un pequeñito toque con Sainz, del cual no hubo ningún tipo de represalia, y luego intentando adelantar a Colapinto se acercó demasiado al Alpine, no calculó bien las distancias y se llevó por delante su propio alerón delantero. Los daños eran irreparables en el Ferrari, el suelo dañado, poco podían hacer y de hecho Ferrari se mantuvo en pista para ver si Hamilton tenía que cumplir algún tipo de sanción para que no se le acumulase en Las Vegas, que iba a ser mucho más complicado ponerle remedio, así que se mantuvieron en pista. La FIA sancionó a Hamilton, cumplió la sanción y una vez cumplida se metió en boxes y el equipo italiano dijo adiós al Gran Premio de Brasil. No sé, yo con este equipo ya no sé qué queréis que os diga. No es que no haya sido su carrera, sus dos carreras, su media temporada, es que no ha sido su temporada. Creo que Ferrari es el equipo que más temporadas lleva en Fórmula 1 y si no me equivoco solamente ha estado fuera del top 3 en el campeonato de constructores 15 veces. Más de 75 años compitiendo, pues solamente 15 ha quedado fuera del top 3 en el campeonato de constructores y creo que además las 15 han sido con un cuarto lugar si no me equivoco. Mucho tiene que cambiar de cara a 2026. Mucho tiene que cambiar. Y fijaos que no creo que tengan que ser los pilotos. Fijaos que no creo que tengan que cambiar a Lewis Hamilton. Y esto se ha hablado mucho, ya no solamente este año, en los últimos 10 años que llevo yo viendo la Fórmula 1, lo he escuchado mucho, que en Ferrari hay que cambiar algo mucho más, que los directores técnicos o los jefes de equipo ya cambiaron a Iñaki Rueda de estrategia, que fue un paso. Eso fue un gran paso, pero falta mucho más para que 2026 se tiña de color rojo. Y luego tenemos el abandono de Gabriel Bortoleto, que el pobre lo intentó que sea el mejor gran premio de su casa, ¿no? El debut de un piloto brasileño después de casi 10 años, desde 2017, que un piloto brasileño no corría en Interlagos en Fórmula 1 y tanto el sábado como el domingo fue un auténtico dolor de cabeza, tanto para Gabriel Bortoleto como para sus padres. Lo primero, el accidente en la sprint fue una auténtica barbaridad. Cómo se quedó el coche creo que demuestra el nivel de seguridad que tiene ahora mismo los Fórmula 1 de ahora. Lo decimos mucho con muchos otros accidentes, pero el de Gabriel Bortoleto este fin de semana, con 34 Gs en el primer impacto, 57 en el segundo,
y aún así el tipejo estaba en su garaje a la hora de la clasificación viendo a ver si sus ingenieros podían arreglar el coche para clasificar para su gran premio de casa. Y estaba el tío, a ver, que a lo mejor dolorido estaría, pero estaba completamente de acuerdo, o sea, le llevaron al hospital claramente, le hicieron el reconocimiento, pero recibir casi... casi 90 Gs, más de 90 Gs en 2 toques, ¿no? Pero en un accidente en su conjunto es una auténtica barbaridad. Y esto hace 10, 15 años a lo mejor hubiese tenido un final totalmente diferente. Más allá del accidente en el sábado, el domingo, un poco más de lo mismo. Se dice, ¿no? Se comenta en la Fórmula 1 que hay una maldición del primer Gran Premio de casa. Y a mí, conforme vi el accidente de Bortoleto, me recordó a Leclerc en su debut en Mónaco, que también abandonó el pobre, bueno, ha abandonado muchas veces, ¿no? Pero su primer Gran Premio de casa y también abandonó. Seguramente hayan muchos otros ejemplos, pero a mí el primero que me vino fue el de Leclerc y un fin de semana horroroso para Gabriel Bortoleto. Entiendo que tiene que ser muy frustrante porque ha hecho una temporada impresionante, la está haciendo impresionante y que justo en el lugar en el que tienes que brillar un poquito más o simplemente tienes que hacerlo igual que los grandes premios anteriores, pues te comes un accidente o pisas un poquito de hierba, te vas al muro y delante de tus aficionados que llevaban tanto tiempo esperando verte correr en Interlagos y hacer cosas grandes como ha hecho Bortoleto esta temporada en Interlagos, pues entiendo que debe ser muy pero que muy frustrante. Llegados a este punto solamente puedo daros las gracias por llegar al final del episodio. No olvides suscribirte, darle me gusta, hypear el vídeo que es muy importante y comentar cuáles han sido tus reflexiones o tus opiniones sobre el Gran Premio de Brasil. Sinceramente Interlagos tiene algo especial, sea el trazado, la climatología, la gente, la mística que tiene este circuito, pero de verdad que si hay que crear 80 Interlagos como este, valdría muchísimo la pena. A ver si la Fórmula 1 aprende y en vez de tanto circuito en Estados Unidos, tanto circuito urbano, hace más circuitos en Brasil igual de buenos que el circuito de Interlagos. Así que no olvides suscribirte, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio de La Chica del Paddock.